Buena gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Hoy vamos a ver el siguiente tema que es el relato policial. Bien, tenemos dos grandes tipos de historias dentro de los relatos policiales. Por un lado vamos a encontrar los policiales clásicos o de enigma y por otro lado vamos a encontrar las historias policiales negras o el relato policial negro. Bien, arranquemos con el relato policial clásico entonces, que tiene ciertos elementos, ciertas características que hacen que estas historias pertenezcan a este género. Por un lado tenemos la intriga, ¿sí? Que es como el objetivo que tienen estas historias, ¿no? Que el público tenga intriga con respecto a lo que viene pasando dentro de la historia, con este caso que hay que resolver, y que así la gente de alguna manera se identifique con el rol de detective dentro de la historia. Tiene que haber un crimen también. Estos relatos tienen como eje un crimen. Puede ser un robo, puede ser un asesinato, puede ser cualquier tipo de ruptura de la ley. Y que bueno, este crimen finalmente es resuelto y explicado de manera lógica. Para resolver este crimen tenemos pistas. Estas pistas van apareciendo a medida que va avanzando la historia. Y bueno, lo que hacen los personajes investigadores, lo que hace el público es tratar de encadenar estas pistas, de ver cuáles son las relaciones entre estas pistas, generar hipótesis y bueno, estas hipótesis, estas ideas previas, provisorias de cuál puede ser la solución del caso, van a ser descartadas hasta que llegamos a una hipótesis que se va a comprobar y va a ser la acertada para la resolución del crimen. ¿Qué pasa con los personajes? Tenemos ciertos personajes que son típicos dentro de estas historias. Por un lado está el investigador o investigadores, que puede ser, bueno, el personaje que investiga, ¿no? Que se dedica a tratar de resolver el caso por medio de las pistas. Y que puede ser una persona o un grupo de personas, o personajes, mejor dicho. Tenemos un culpable, tenemos a alguien que es responsable del caso, del crimen que ocurre en estas historias. Tenemos quizás un testigo o varios testigos de lo que ocurrió, cuyos datos que aporten para la investigación pueden ser una de las claves para resolver los casos. Y después tenemos sospechosos que lo que hacen es presentar distintas coartadas, o sea, justificaciones de por qué ellos, cada uno de ellos, no son los culpables. Y que bueno, finalmente entre algunos de los sospechosos, quizás no, está el verdadero culpable del crimen. Después tenemos el relato policial negro. ¿Qué pasa con el relato policial negro? Bueno, vamos a entrar en cada una de las características, elementos de este tipo de historias, que son estas que están viendo acá ahora mismo. Por un lado, ¿qué tiene que ver el relato policial negro con el relato policial clásico? Bueno, básicamente toma o puede tomar las características del policial clásico, el policial negro, pero en general las suele deformar, ¿no? Si en el relato policial clásico, por ejemplo, el crimen se resuelve y se explica de manera lógica, puede pasar que en un relato policial negro nunca se resuelva el crimen. Quizás el objetivo final de la historia es que te quedes en la duda. Así mismo puede pasar con los personajes y con todas las otras características que tiene el policial clásico, ¿no? Aparecen en el policial negro, pero pueden aparecer deformadas o vistas desde otro punto de vista, justamente. El tema de los ambientes. Suelen ser ambientes oscuros, por así decir, ambientes peligrosos, ambientes violentos relacionados con sustancias o con otros elementos ilegales, ¿sí? En general siempre se trata de mostrar eso, el tema de la corrupción o estas cuestiones oscuras de la sociedad por medio de los ambientes en que ocurren estas historias. Tenemos que hablar de valores y antivalores. Acá lo que sucede es que quizás un personaje o varios de los personajes que por acá
aparezcan, nos hagan dudar un poco de si son buenos, nos hagan dudar un poco de las razones por las cuales actúan, porque a lo que apuntan estos relatos es a la falta de ética, apuntan a mostrar la corrupción en la sociedad, como ya les dije antes. Entra mucho en juego el tema del dinero, o sea, yo te pago para que seas malo, aunque seas bueno, o si sos malo, te pago para que seas bueno, y te volvés bueno, pasan esas cosas, ¿no? Bien, los personajes. ¿Qué sucede con los personajes? Un poquito de lo que les decía hace un rato, ¿no? Tengo un perro ladrando acá, mil disculpas, ya termina este video. ¿Qué pasa con los personajes? No sabemos en muchos casos si los personajes son buenos o son malos o qué son, ¿no? A veces se nos puede contar una historia desde el punto de vista de un villano, quizás podría ocurrir. El villano es el protagonista de la historia. El detective queda como rezagado, ¿no? En la historia, se lo hace a un margen para darle protagonismo a un villano. O quizás el protagonista, como les decía antes, ¿no? Es un mercenario, podríamos considerarlo así. Un sicario, un mercenario que se dedica a cobrar un sueldo por actuar por causas nobles o quizás para actuar de mala manera, ¿no? Es como que la plata entra mucho en juego en estas cuestiones. Así que bueno, los personajes son así, de una ética muy cuestionable. Y eso es todo por ahora, gente. Y nos estamos viendo la próxima.